Efesios capítulo 3, versículo 1. Efesios capítulo 3, versículo 1. Pero antes vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio una vez más. Padre, te pedimos, Señor, como siempre hemos hecho nuestra diligencia para estar preparados y escuchar de ti y todo esto, Señor, pero nos postramos ante ti confesando la realidad de que nadie tiene la capacidad, Señor, de impartir verdades espirituales aparte de tu Espíritu, Señor. Necesitamos que tú te manifiestes, iluminando nuestros oídos, nuestros corazones, ciertamente mi boca, para que escuchemos y percibamos tu voz, Señor, tu enseñanza, tu palabra. Padre, libéranos, toca nuestros corazones y enséñanos tu palabra. Tú mismo dijiste que si nos mantenemos en tu palabra, conoceremos la verdad y esta verdad nos hará libres, Señor. Haznos libres para la gloria de tu nombre. Amén. Efesios 3:1. Bueno, mira, la semana pasada dejamos a Pablo predicando básicamente que los judíos y los gentiles juntos en la iglesia de Jesucristo tienen ahora acceso a la presencia de Dios en sus vidas, por gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. El punto que estaba diciendo Pablo la semana pasada era que tanto judíos como gentiles ahora están juntos. Y lo digo porque en el versículo 1 del capítulo 3 dice, por esta razón, por la razón de que Pablo está ahora, predicando esto, dice, por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Realmente esa oración se puede, más cercano al original, se puede decir de esta manera, dice, por esta razón yo, Pablo, que soy prisionero en el nombre de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, me arrodillo en oración. Sin duda, se han enterado del plan de la gracia de Dios con que Él me encomendó para ustedes. Es decir, el misterio que me dio para conocer, que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, ¿cuál es el mensaje? Que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio. El punto que Pablo nos está diciendo aquí es que el punto es que Pablo está preso por estar predicando lo que dijo en el versículo 6, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de una misma herencia, miembros de un mismo cuerpo, participantes igualmente de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Mira, para los judíos de la época, la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios, el poner a un mismo nivel a los judíos y a los gentiles era un mensaje altamente ofensivo e irritante para ellos. Pablo está preso precisamente por esta razón. Mira, Pablo está aquí, mira, lo vemos si quisieran leer esto en Hechos 22. Está todo el tema donde Pablo está en Jerusalén y Pablo lo acaban de poner preso y él se está defendiendo ante el pueblo, contando su testimonio y su misión, y todo iba bien. Ahí lo pueden leer en Hechos 22. Y todo iba bien hasta que Pablo en el versículo 22 dice, pero el Señor me replicó, está hablando con los judíos, le dice, vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. Y mira lo que dice el versículo siguiente, en el 22, dice, la multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció estas palabras a los gentiles. Pero cuando pronunciaron esas palabras, entonces levantaron la voz y gritaron, bórralo de la tierra, ese tipo no merece vivir. Todo iba bien, lo estaban escuchando todo bacán, ok, bueno, sí, ok. Pero cuando Pablo mencionó de que Dios lo estaba llamando para ir a los gentiles, eso, no. Entonces, el punto es para ratificar el hecho de que para los judíos de la época, la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios, el poner en un mismo nivel a los judíos y a los gentiles, era un mensaje altamente ofensivo e irritante. ¿Okay? Si seguimos leyendo entonces aquí en el versículo 7, dice que de este evangelio, sigue Pablo, llegué a ser servidor como regalo de Dios por su gracia, que por su gracia me dio. De este evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios, por su gracia, me dio conforme a su poder eficaz.
aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Y esa palabra incalculable es la palabra intrazable o imposible de trazar, de rastrear o de ver en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Dios me dio esta gracia para predicar las incalculables o intrazables riquezas de Cristo. Estas riquezas que era imposible verlas necesariamente en el Antiguo Testamento, ¿no? Y el versículo 9, de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Los demonios, el diablo conoce la Escritura, y Dios escondió como quien dice, el plan final para que el enemigo no las conociera, probablemente. Pero el punto es que en el versículo 10 dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, de toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. El punto aquí es el despliegue de la gloria de Dios. Dios hace todo lo que hace por dos cosas, una para el despliegue de su gloria y otra para el bien de su gente. Y son dos verdades que van juntas, y que Dios nunca despliega su gloria o se glorifica a expensas del bien de su gente, y Dios nunca le hace bien a su gente a expensas de su gloria. Son dos cosas que van paralelas, que el Señor siempre las cumple acorde a la Escritura. Y aquí el punto que estoy diciendo es que el punto es el despliegue de la gracia de Dios en la medida como el despliegue de la gracia de Dios. ¿Por qué? Mira, de dejar loco a todo el mundo. El punto es dejar loco a todo el mundo, de paltear y dejar estupefactos tanto a los amigos de Dios, los ángeles, como a los enemigos de Dios, los demonios, con la manera en que Dios rescata a su pueblo. Glorificarse en la medida que Dios es bueno con su pueblo. Dice, desplegando así su carácter misericordioso y compasivo, sin comprometer su carácter infinitamente justo y correcto, porque ese es el gran dilema. No es el Dios que condona todo y bueno, y simplemente va a poner todo bajo de la alfombra y tus pecados no importan. No, Dios es infinitamente justo y correcto. Entonces, ¿cómo hace un Dios infinitamente justo y correcto para perdonarle los pecados y no mandar al infierno a todo el mundo? Mira, es como si los demonios decían, si Dios es justo, Él va a tener que condenar a sus hijos al infierno como nos condenó a nosotros por desobedientes. Los demonios estarían diciendo eso. Lo que no se esperaban era la cruz de Jesucristo como mecanismo donde Dios es a la vez justo y justificador de los malvados, como dice Romanos 3:26. Y este rescate no es solo para los que se rigen por la ley de Dios, los judíos, sino para todo el mundo, los gentiles incluidos. Entonces, en la rabia de los judíos era que nosotros hemos vivido toda nuestra vida basados en la ley de Dios, y ahora tú me vas a decir que las bendiciones y el amor de Dios ama igualmente a los que están fuera como a los que están adentro. No es posible. ¿Cómo es eso? Y mira, porque la gracia de Dios siempre es sorpresiva y hasta ofensiva. El amor de Dios desde nuestro punto de vista, que estamos acostumbrados al amor condicional, la gracia de Dios es siempre sorpresiva y hasta ofensiva. Su amor incondicional parece demasiado liberal o promiscuo. Sinceramente, mira, hoy día todos nos sorprendemos de que Dios ame por igual a los religiosos como a los no religiosos. Y sobre todo si tú eres religioso. Dice, mira, a los que siempre han ido a la iglesia, que Dios ame por igual a los que siempre han ido a la iglesia como a los que jamás han puesto un pie en la iglesia y no les interesa, que Dios los ama igual. Que ama igual a los que han vivido todas sus vidas acatando la ley de Dios, como a los que no les interesa ni un pepino la ley de Dios, que Dios ama por igual a ambos. Es irritante en cierta forma y va en contra de lo que tú y yo siempre hemos visto. Nos parece que es muy liberal y muy promiscuo, pero es la realidad de lo que la palabra de Dios enseña. ¿Crees esto? Mira, en el versículo 12 dice, en Él, en Cristo, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Pablo está preso, está escribiendo desde la cárcel, le está diciendo no se desanimen por el hecho de que yo estoy preso, porque después de todo estoy preso aquí, como queriendo decir que ya que es gracias a estos sufrimientos que el mensaje de salvación ha llegado a sus oídos y hoy en día pueden disfrutar de la libertad y de la capacidad de acercarse a Dios, que ahora tienen, como nos dice en el versículo 11, dice que en Él, en Cristo, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Para acercarnos a Dios y no
Escucha, porque hoy en día con todos nuestros dioses, digamos, idólatras de nuestra imaginación, y nos imaginamos a Dios como un abuelito bien bondadoso, con una barba que permite, que te ayuda. No el Dios de pura compasión y condonador de pecados de nuestra imaginación, no. Cuando habla aquí en el versículo 12 que en Cristo, mediante la fe, disfrutamos libertad para acercarnos a Dios, no es el Dios de pura compasión y condonador de todo pecado que nos imaginamos nosotros antes de conocer el verdadero Dios de la Escritura. Pero aquí lo que está hablándose es del Dios verdadero que los judíos conocían, porque tenían las Escrituras. Un Dios santo y perfecto, de ira infinita contra toda injusticia y pecado. Un Dios que la palabra lo describe y en el Nuevo Testamento como un fuego consumidor y que habita en una luz inaccesible al que nadie puede ver y seguir con vida. ¿Acuerdan las Escrituras? Y el Nuevo Testamento, sí. Un Dios al cual es cosa terrible caer en las manos del Dios vivo, dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Entonces estamos hablando que tenemos acceso para acercarnos a este Dios que la Escritura lo describe como un fuego consumidor, que habita en luz inaccesible, al cual nadie puede ver y vivir, y que es cosa terrible caer en sus manos. Un Dios que es así, pero cuyo amor y aceptación y perdón es nuestra única esperanza. Realmente el Dios que salva es el verdadero Dios, el Dios de la Biblia. El Dios del viejito saludable y todo bondadoso, ese Dios de tu imaginación, que ciertamente era el de mi imaginación, o cualquier otro Dios, esos dioses no salvan. El Dios que tiene la capacidad de salvarte, de verdaderamente hacerte feliz y rescatarte de una vida vacía, es el Dios del ira, pero cuyo amor, aceptación y perdón tú y yo necesitamos desesperadamente, y es nuestra única esperanza. Y por eso es que aquí, mira, en el versículo 14, Pablo pasa de predicar el Evangelio a orar porque el Evangelio sea adquirido. ¿Cómo así? Mira, Pablo ya oró para que el Evangelio fuese entendido, ¿no? En el capítulo 1, versículos 15 al 23, donde Pablo pedía que Dios les dé a los creyentes, a los santos de Éfeso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. ¿Te acuerdas que lo estuvimos estudiando? Bueno, en esta segunda oración que Pablo vamos a estudiar ahorita a continuación, en esta segunda oración, quiero que vean esto. En esta segunda oración Pablo ora para que el Evangelio, después de haber sido entendido, sea adquirido, apropiado, ¿no? De que los creyentes mediante la fe tomen posesión del Evangelio en forma práctica. Porque ahí la teología siempre tiene que, en última instancia, llegar a ser algo práctico. Tiene que llegar a tu casa, tiene que afectar en tu vida de alguna manera u otra. Si todo se queda aquí en un montón de ideas esotéricas acerca de Dios que no tocan tu vida, realmente sirve de muy poco. Pero la verdadera teología, la razón por la cual estás acá es para tú verdaderamente que lo que aprendes de Dios llegue a tu casa, llegue a tu vida en forma práctica. Y eso es lo que Pablo está orando, que además de haberlo entendido simplemente, esto sea adquirido, ¿no? O que sea apropiado, adquirido, que mediante la fe se tome posesión del Evangelio de forma práctica. Y como ya les dije, mira, lo que vamos a considerar a continuación no es solo una enseñanza más, una doctrina más en el arsenal cristiano, no. En mi opinión, esto que vamos a estar estudiando hoy es la enseñanza principal del proceso de santificación del creyente. Si entendemos esto, es la herramienta número uno que Dios utiliza para transformar a su gente. No solo para producir el arrepentimiento en sus corazones y llamarlos a que entreguen sus vidas, sino a cambiarnos y a transformarnos verdaderamente, de que toda esta teología se convierta en algo práctico y toque nuestras vidas. Mira, en el versículo 14 dice: por esta razón me arrodillo, dice Pablo, ¿no? Me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia o paternidad en el cielo y en la tierra. Mira lo que dice: les pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido
que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos. Y fíjate, esta palabra comprender es más que, esta palabra comprender, mira, la puse acá, es la palabra catalambano. No importa lo que dicen, cómo se dice, pero el punto es que es diferente a la de entender. Es una palabra catalamano que su expresión lo que indica es adquirir, apropiarse o tomar posesión. Entonces vemos, el versículo 18 lo leemos para que puedan comprender o que puedan apropiarse junto con todos los santos de cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, de que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Un amor que sobrepasa nuestro conocimiento, porque va más allá del simple conocimiento intelectual. Es algo práctico que se percibe y que se experimenta. Para que sean llenos, mira esto, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Yo te digo una cosa, nada más de leerlo ahí, eso a mí me regocija, no sé por qué, pero mira, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Para que sean llenos de la plenitud de Dios. No sé tú, pero a mí esto de que para que sean llenos de la plenitud de Dios por sí solo me parece bacán. Léelo, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Ahora te digo una cosa, sí, suena bacán, pero bíblicamente, ¿qué significa? ¿Qué significa esto de plenitud, de estar llenos de la plenitud de Dios? Mira, bueno, esa palabra plenitud, una vez más la palabra pleroma, ¿no? Que la traducción al español es plenitud, obviamente, pero otras palabras para sinónimos de plenitud es repleción o hartazgo. No creo que ninguno de ustedes estén familiarizados o lo utilicen mucho esa palabra repleción o hartazgo, pero mira, repleción es estar repleto. Hartazgo es estar harto o completo, no harto de fastidiado, sino completamente lleno. Lo que está lleno, sin deficiencia alguna. Sin deficiencia alguna. ¿Te imaginas? Bueno, mira, Colosenses 2:29, mira lo que dice. Toda la plenitud de la divinidad o de Dios habita en forma corporal en Cristo, dice. Y en Él, a los que le han entregado su vida a Jesucristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes, tú y yo, han recibido esa plenitud. O como dice la Reina Valera, y vosotros estáis completos en Él. De este hartazgo, de esta repleción, de estar completamente repletos, sin ninguna deficiencia, tú y yo hemos recibido esa plenitud. En Juan 1:16, la palabra habla que de su plenitud, de la plenitud de Cristo, todos hemos recibido gracia sobre gracia. El punto es el siguiente: bíblicamente, estar llenos de la plenitud de Dios es una figura de extrema libertad, gozo y satisfacción. ¿Sabes? Cuando la palabra dice que para que sean llenos de la plenitud de Dios, es lo que está dando, para que tengan extrema libertad, gozo y satisfacción en Dios. Lo que llama la Biblia la paz de Dios, el bienestar al máximo. Shalom, la palabra shalom, shalom. Ahora, yo te digo algo, acorde a la Escritura, porque ustedes están viendo la Escritura igual que yo, y la están leyendo en su Biblia, acorde a la Escritura, en este pasaje mismo, ¿qué produce en el creyente esta plenitud, el estar lleno de la plenitud de Dios? Porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que ¿quién quiere extrema libertad, gozo y satisfacción? Obviamente que todos, ¿verdad? Todos levantamos la mano, todos queremos extrema libertad, gozo y satisfacción. Pero eso es lo que dice la Escritura. Y aquí nos dice cómo se consigue. Acorde a la Escritura en este pasaje, ¿qué produce en el creyente esta plenitud, el estar llenos de la plenitud de Dios? Mira, el versículo 17 lo pone claro, dice, y pido que, arraigados y cimentados en amor, y más adelante dice, puedan comprender o apropiarse junto con todos los santos de cuán ancho y largo, alto y profundo es que el amor de Cristo. En fin, de que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Mira, arraigados y cimentados en el amor. ¿Qué produce en el creyente el estar lleno de la plenitud de Dios? Conocer el amor de Dios. ¿Qué produce la plenitud en el creyente? Acatarse las reglas de Dios y cortarse el pelo y tener la falda larga y leer la Biblia todos los días o orar todos los días. Lo que produce la plenitud de Dios, acuérdate a esta escritura, es conocer
el amor de Dios. Y todas esas cosas funcionan de una manera u otra, pero el punto principal es conocer el amor de Dios. Como hemos venido diciendo, el amor incondicional de Dios es la panacea, la cura milagrosa para todas las enfermedades del alma humana. Es tan importante que es lo que produce la plenitud de Dios en el corazón humano. Pero es más que un simple conocimiento intelectual, porque por eso es que Pablo está diciendo, oro, después que ha predicado el Evangelio, dice, por ahora pido que lo adquieran y verdaderamente sea de ustedes. Dice, más que un simple conocimiento intelectual, es el adquirir, el apropiarse, el tomar posesión mediante la fe, el experimentar día a día en lo más profundo de nuestras almas el amor de Cristo, es lo que concede al creyente tener el alma llena verdaderamente de la plenitud de Dios. No simplemente conocimiento intelectual, sino verdaderamente ser convencido mediante la fe para adquirir, para apropiarnos, tomar posesión, y siempre es a través de la fe. Y por eso es que, yo digo una cosa, por eso es que Pablo, como Judas, como Pedro y Jesucristo mismo nos exhortan, y hasta se puede decir que nos advierten de que debemos siempre mantenernos en el amor de Dios. No es lo que dice la Escritura, mira, no voy a ir ahorita, pero Judas 1:21, manténganse en el amor de Dios. Segunda de Pedro 3:18, al final de la epístola, Pablo dice más bien, crezcan en la gracia, no en la ley, sino crezcan en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo mismo en Juan 15:9 dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor, permanezcan en mi amor. Pero exactamente, ¿qué significa? Esto de estar arraigados y cimentados en amor, en el amor de Cristo, ¿qué significa realmente? Bueno, estar arraigados y cimentados en amor es estar arraigados y cimentados en la gracia de Dios. Arraigados y cimentados en la gracia de Dios. ¿Qué es esto? En el hecho de que no depende de nosotros, sino de Dios. Que no depende de nosotros, sino de Dios. En el hecho de que nada de lo que tú y yo podamos hacer va a cambiar en lo más mínimo cómo Dios se siente acerca nuestro. Creer estas cosas, que no hay nada que tú y yo podamos hacer que cause que Dios nos ame más o menos. Mira, que el amor de Dios hacia nosotros es igual de intenso en nuestro mejor día como lo es en nuestro peor día. En el día que te estás portando, que eres el hijo ideal, o el día que estás cayendo y la estás embarrando completa, creer en la gracia de Dios, Dios no se siente diferente a ti, Dios te ama por igual y con la misma intensidad cuando estás en tu mejor día como cuando estás en el peor día. Que el amor de Dios, que en Cristo estamos perdonados y aceptados para siempre. Es el Evangelio. Hebreos 8, Hebreos 10 dice que, y me acordaré de sus pecados nunca jamás. Esa es la belleza del nuevo pacto en Cristo Jesús. Que Dios dice, y me acordaré de sus pecados nunca jamás. Es decir, Romanos 8:1, que no hay condenación a aquellos que están en Cristo. Los que le han entregado su vida a Cristo, ya para esas personas no hay más condenación. Y en Cristo estamos perdonados y aceptados para siempre. Que la aprobación de Dios para nosotros no depende para nada de nuestro rendimiento, de nuestra capacidad de obedecer la ley de Dios. No depende para nada de nuestra capacidad de obedecer a Dios. Si pudimos o no pudimos, Dios lo que quiere es una intención de corazón. De creer que Jesucristo vino a ser perfecto para que tú y yo no tengamos que ser perfectos, ¿no? De creer que en todo momento somos amados por el todopoderoso Dios del universo. Y este es precisamente el principal ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Este es el principal ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente, mantener a los hijos de Dios en el amor de Dios. ¿Cuál es, mira, esto ya lo hemos hablado anteriormente, pero cuál es la obra principal del Espíritu Santo en la vida del creyente? Pregúntate, acuérdate tus entendimientos. Algunos creen que es hablar en lenguas, o hacer milagros o sanaciones. Otros lados dicen, no, es darte inteligencia o darte la doctrina perfecta. Pero yo no sé por qué hay tanta confusión cuando el Señor en Juan 15:26 nos los dice clarito. En Juan 15:26 el Señor nos habla claro de cuál es el ministerio principal del Espíritu Santo. Juan 15:26 dice, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, que dice, Él testificará acerca de mí.
Él testificará acerca de mí, acerca del amor de Dios en mí. Y exactamente no es un testimonio general de Jesús, que si tenía barba, no tenía barba, que no, es el testimonio principal de lo que Él es. Y mira, esto lo vemos en Romanos 8:16, cuando el Señor dice, o Pablo nos dice que el Espíritu mismo de Dios le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces fíjate que el ministerio principal del Espíritu Santo no es tanto hacernos que hablemos en lengua, que hagamos milagros, sanaciones o darnos inteligencia y la doctrina perfecta. ¿Quién tiene la doctrina perfecta? El ministerio principal del Espíritu Santo es de ministrarle al corazón del creyente que es hijo de Dios. No, el trabajo principal del Espíritu de Dios en la vida del creyente es el de predicar continuamente al corazón del creyente un solo sermón, una y otra vez, y otra vez. ¿Cuál sermón? Eres amado, eres amado, eres amado. No, es verdad, en Cristo eres amado y aceptado incondicionalmente por Dios como hijo para siempre. Eres amado, eres amado, eres amado, es verdad, es verdad, es verdad. Romanos 8:16, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Eres amado. Es un ministerio que lo podemos, es complicado, pero y debemos aceptarlo y verlo como es lo principal, es escuchar la voz del Espíritu y dejar que nosotros seamos también portadores de esta voz del Espíritu unos a otros, para recordarnos lo que el enemigo se da la tarea ardua de hacer que nosotros olvidemos continuamente, que hacer que nosotros olvidemos a la hora de nosotros interactuar con los demás, que es lo importante, es escuchar esta voz que dice, la voz del Espíritu Santo, no la voz de lo que queremos escuchar, lo que dice la palabra, eres amado, eres amado, eres amado. Mira, por eso es que la exhortación de Pablo, todo Gálatas habla de esto. Ustedes que empezaron en el Espíritu, que hacen ahora, que están yendo de nuevo a vivir una vida de rendimiento acorde al rendimiento acorde a tu capacidad de obedecer la ley. No, estás en el Espíritu, estás en gracia, ¿no? Porque por eso es que la exhortación de Pablo, todo Gálatas habla de esto, de Judas, de Pedro y de Jesucristo mismo, como ya vimos, es la de mantenernos en el amor de Dios, mantenernos en el amor de Dios. Que no dejemos de escuchar este simple sermón que el Espíritu Santo fue enviado para predicar en forma continua a nuestros corazones, que somos amados y aceptados. Que no dejemos de recordarnos mutuamente esta verdad. El evangelio, después de todo, ese es el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia. Porque la verdad es que nosotros, tú y yo, tendemos a olvidarlos y necesitamos refrescar nuestra memoria diariamente, constantemente. Mira, una de las cosas que el Señor me abrió los ojos durante el furlough, el viaje que tuvimos, estaba supuesto hace 3 meses y se terminó siendo casi 6, es de esto, de que yo no estaba predicando el Evangelio suficientemente. Veía el Evangelio como mucha gente, que el Evangelio es para los no creyentes, pero cuando lo vemos en las Escrituras, el Evangelio es para los creyentes también. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a olvidarlo. Y el Evangelio, este amor incondicional de Dios, es el que pone el viento en las velas de nuestro desarrollo espiritual. Nuestro desarrollo espiritual es como un velero, sí, conociendo los preceptos y la ley de Dios, trabajamos en el velero y lo ponemos cada día más bacán, pero los veleros no se mueven a menos que vengan las velas del amor incondicional de Dios que lo hagan moverse. Mira, la exhortación de Pablo, de Judas, hasta de Pedro mismo, es que nos mantengamos en la gracia de Dios. Básicamente que, a diferencia de regresar a una relación legalista basada en rendimientos, nos mantengamos en una relación de amor basada en lo que Jesucristo ya logró por nosotros, ¿ok? Y mira, yo lo tengo, esto lo escribí yo, lo anoté, lo voy a volver a leer porque dice, la exhortación de Pablo, de Judas, de Pedro y de Jesucristo mismo, es que nos mantengamos en la gracia de Dios. Que a diferencia de regresar a una relación legalista basada en rendimiento, que nos mantengamos en una relación de amor basada en lo que Jesucristo ya logró por nosotros. Juan 19:30, consumado es. ¿Sabes que la tentación perenne y que el enemigo quiere que te enfoques es que trates de tener una relación que esté basada en tu rendimiento? Pensar de querer que Dios está más complacido contigo cuando te estás portando bien que cuando te estás portando mal.
en vez de ser una relación de amor que está basada única y exclusivamente en lo que Jesucristo ya logró por ti. Es una relación donde gracias a Jesucristo únicamente disfrutamos del amor incondicional de Dios que repara y sana todas nuestras heridas de corazón. El amor de Dios es lo que repara y sana los corazones heridos con los cuales tú y yo andamos y deambulamos en esta vida. Es el amor de Dios, mira, que ilumina y desplaza todo rincón de oscuridad en nuestra mente, que conquista y libra de la opresión del enemigo uno a uno hasta los territorios más recónditos de nuestra alma, hasta que poco a poco pasamos a ser gente verdaderamente libres y satisfechas en el amor de Dios, para la gloria de Dios a nuestro alrededor, porque eso es realmente lo que satisface. Es más, fíjate, yo estoy persuadido, yo lo llevo hasta este punto, mira, puede que no estés de acuerdo conmigo, pero sopésalo, porque yo estoy persuadido de que esto es lo que verdaderamente significa, o es la manera de estar lleno del Espíritu. Cuando Efesios 5:18 dice no se emborrachen con vino que lleva el desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu, es dejar, escuchar y dejar que el Espíritu, y creerlo, que nos ministre nuestro corazón la realidad de que somos amados. Inclusive lo que significa andar en el Espíritu es escuchar esta voz del Espíritu, el ministerio del Espíritu en nuestros corazones. Y mira, es tan importante que Gálatas 5:16 dice que si andamos en el Espíritu, no vamos a complacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque en la medida en que nuestra alma está satisfecha y segura. ¿Te acuerdas? La semana pasada estamos hablando que todo es un problema de inseguridad, de falta de identidad, que nos da inseguridad y buscamos seguridad en algún lado, identidad en algún lado. Bueno, el problema es, mira, a la medida en que nuestra alma está satisfecha y segura en el amor de Dios, no vamos a tener la necesidad de buscar satisfacción en los ídolos o sustitutos de Dios que este mundo tiene para ofrecer. Pero si nuestra alma no está satisfecha o no encuentra satisfacción y seguridad en el amor de Dios, cae presa fácil de lo que Efesios 2:8 llama el espíritu de desobediencia. Hay un proverbio que dice que para el alma hambrienta hasta lo que es venenoso le parece dulce, pero el alma que está harta, satisfecha, le dice que no hasta los dulces más sabrosos. Obviamente lo parafraseé, yo se los consigo al final del servicio, se los doy. Pero es eso. Mira, en la medida en que nuestra alma está satisfecha y segura en el amor de Dios, no vamos a tener necesidad de buscar satisfacción en los ídolos o los sustitutos de Dios que este mundo tiene para ofrecer. Ídolos que muchas veces nos parece que son buenos, como ser exitoso y ser un buen trabajador, o tener un buen nombre, ser un buen papá, que esos son también ídolos. No solo los ídolos obviamente malos como las drogas, el alcohol, todo esto, sino lugares donde nosotros buscamos satisfacción, buscamos nuestra identidad, que es esa parte a la identidad gratis que Dios nos da en el sacrificio de su Hijo Jesucristo, y que es sólida y segura y que no va para ningún lado. Que está diseñada para darnos satisfacción y seguridad, y así mantengamos nuestra alma anclada en ella. Escucha esto, y aquí es donde esta enseñanza se pone bien práctica. Mira, escucha esto, el amor compasivo de Dios en Cristo, que le predica al alma del creyente: eres amado, es verdad, en Cristo eres amado y aceptado incondicionalmente por Dios como su Hijo para siempre. Bueno, es lo que Dios utiliza para transformar nuestros corazones. El amor compasivo de Dios en Cristo, el amor perdonador de Dios en Cristo, que le predica al alma humana o al alma del creyente: eres amado, es lo que Dios utiliza primordialmente para transformar nuestros corazones. No la ley. La ley lo más que puede hacer es informarte de tu necesidad de cambio. Pero la ley per se no tiene el poder para nada de cambiarte a ti mismo. Solo el amor incondicional de Dios, solo la gracia de Dios tiene poder para hacer esto. Esto es increíblemente importante, sobre todo para nuestras relaciones interpersonales, de que captemos y entendamos. La ley de Dios, el sacarle a la gente la ley de Dios, cómo estás, así como tú debes estar funcionando, esto es lo que tú debes estar haciendo, eso no tiene el poder para cambiar el corazón de nadie. Eso lo más que puede hacer es simplemente identificar tu necesidad de cambio, mas no tiene el poder alguno para cambiarte. Mira, Charles Spurgeon, ¿han escuchado a Charles Spurgeon? Bueno, el famoso predicador inglés que lo llamaban el príncipe de los predicadores. Miren lo que decía Charles Spurgeon.
Él decía, el amor perdonador es la herramienta principal que Dios utiliza para transformar a la gente. Y mira lo que sigue diciendo, dice, la absolución gratuita es un conquistador formidable. La absolución gratuita es un conquistador formidable porque los corazones, escucha esto, porque los corazones se endurecen en vez de suavizarse bajo sensación de condena. Dime que si no es verdad, no es cierto en tu corazón. Los corazones se endurecen en vez de suavizarse cuando estás bajo sensación de condena. Primero lo que decía Charles Spurgeon, pero remueve el peso aplastador de su culpa y se disolverán en amor. Oh, mira, que todos entendamos esto. Los corazones se endurecen en vez de suavizarse bajo sensación de condena, pero si removemos el peso aplastador de su culpa, se disuelven. Esas durezas se disuelven en amor. Todas las durezas de nuestros corazones se derriten en el calor intenso del amor incondicional de Dios. Ese amor promiscuo que a veces nos da temor compartirlo, puede ser, no, pero porque creemos que, bueno, es que la gracia de Dios, el amor incondicional de Dios no tiene suficientes dientes como para asustar a la gente a que obedezcan. Pero es después de todo, es lo único que verdaderamente puede cambiar al corazón humano. Mira, el amor perdonador es la herramienta principal que Dios utiliza para transformar a la gente, porque la mayoría de nuestros problemas relacionales y de todo tipo tienen su raíz en nuestra incapacidad de creer que somos profunda e infinitamente amados. Somos inseguros porque creemos y tenemos la sensación de que, bueno, si vamos a ser aceptados y amados, entonces tenemos que tener rendimiento, tener un buen rendimiento y tener algo con que ganarlo. Y por eso que te digo que el amor perdonador es la herramienta principal que Dios utiliza para transformar a su gente, porque la mayoría de nuestros problemas relacionales de todo tipo tienen su raíz en nuestra incapacidad para creer que somos profunda e infinitamente amados. El conocimiento personal e íntimo del amor de Dios en nuestras vidas engendra amor en nuestros corazones. El conocimiento íntimo y personal del amor incondicional de Dios, ese amor que estamos hablando, que como lo pone Charles Spurgeon, la absolución gratuita, porque los corazones se endurecen más bien bajo la sensación de condena, pero si remueves el peso del aplastador de la culpa del pecador, se disuelven en amor. Mira, el conocimiento personal e íntimo de Dios en nuestras vidas engendra amor en nuestros corazones. Por eso que la palabra dice, el amor de Dios no es que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero. Cuando tú y yo conocemos y aceptamos y creemos el amor incondicional de Dios en nuestro peor momento, que vino a salvarnos, como dice la palabra, que Cristo demuestra su amor, que murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Bueno, cuando aceptamos y vemos esto, ese amor incondicional de Dios y amor salvador de Dios es el que produce en nosotros amor por Él. Él es el que produce amor por Él mismo, en la medida en que Él nos abre los ojos para ver su amor que tuvo por nosotros y lo que está dispuesto a hacer y que ya hizo. Mira, solo el amor compasivo de Dios tiene la capacidad de producir cambio en el corazón humano. Solo el amor compasivo de Dios, la gracia de Dios, tiene la capacidad de producir verdadero cambio en el corazón humano. La ley de Dios no tiene la capacidad de cambiar el corazón humano, solo tiene la capacidad de revelar su necesidad de cambio. Ahora, ahí está, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto? Si entendemos esto, si esto es cierto, de que solo que bajo la sensación de condena, los corazones duros más bien se endurecen más, pero si removemos el peso de aplastador de culpa, más bien se disuelven en amor. Si verdaderamente creemos esto, te pregunto yo a ti entonces, ¿quieres cambiar a tu esposa? ¿Quieres cambiar a tu esposo? Yo te digo, entonces decide ser parte de la solución en vez de ser parte del problema. Decide ser parte de la solución en vez de ser parte del problema. El problema es la acusación del enemigo en nuestras almas. Y nosotros tenemos suficiente ley. Nosotros ya somos antes de conocer la ley de Dios, dice Romanos al principio, de que todos estamos en la ley, porque todos estamos confrontados con la diferencia que hay entre la persona que tú eres y la persona que tú deberías ser. Todos sabemos que hay una diferencia ahí y cómo lidiamos con ella. Y ese es lo que el enemigo se encarga de utilizar, porque la idea de un Dios que exige paga por esa diferencia,
te hace que te alejes de Él. Pero la realidad es que Dios sabe que solo Él te puede salvar. Pero tú necesitas creer que esa diferencia Él ya lidió con ella. Mira, ¿quieres cambiar a tu esposa? ¿Quieres cambiar a tu esposo? Decide ser parte de la solución en vez de ser parte del problema. El problema es la acusación del enemigo a nuestras almas. La solución de Dios es absolución gratuita en Jesucristo. Esa es la solución de Dios. Entonces, una de dos. ¿Vas a ser parte del problema, trayendo acusación, o vas a ser parte de la solución, extendiendo gracia, la absolución gratuita en Jesucristo? ¿No? Es como que es que nosotros decidamos qué vamos a hacer. ¿Qué mensaje voy a ser yo el portador? ¿Yo voy a ser el portador del mensaje del enemigo o voy a ser portador del mensaje de Jesucristo? ¿Voy a ser parte del problema? El problema es el corazón duro de mi esposa, el corazón duro de mi esposo. ¿Y cómo voy a hacer? Voy a creer la mentira del enemigo que yo voy a emblandar, a suavizar el corazón de mi esposa o de mi esposo, hacerle ver lo que está mal, darle información y crítica constructiva acerca de lo que necesitan. Eso tiene la capacidad única y exclusivamente de endurecer más todavía el corazón que ya está duro. Tú verdaderamente quieres ser parte de la solución y quieres suavizar ese corazón, extiende más bien gracia, el amor incondicional de Dios, que fue el que te salvó a ti, que fue el que te llamó a Él. ¿Ok? Entonces, ¿de cuál vas a ser tu portador? Mira, otra cosita, si creemos esto, de la gracia de Dios y todo lo que hemos estado viendo, entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Porque no todos estamos casados, ¿verdad? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Si lo que estamos viendo es cierto, ¿cuál entonces? Si solo la gracia de Dios tiene la capacidad de cambiar a los seres humanos, entonces ¿cuál debe ser nuestra actitud? Yo digo que nos unamos a la obra del Espíritu Santo. Eres amado, el mensaje es eres amado, eres amado, eres amado. Y unámonos a la obra del Espíritu Santo y recordémonos mutuamente que somos amados, pues, ¿no? Estamos aquí, la verdad que la iglesia no es para nada un mausoleo de gente buena, ¿ok? Aquí lo que somos un montón de pecadores necesitados de la gracia de Dios y porque nos hemos dado cuenta de eso, no porque somos aquí los que somos buenos y entonces aquí vinimos aquí para ser mejores, no, somos un montón de pecadores que necesitamos a Jesucristo y le entregamos nuestras vidas, ¿cierto o falso? Eso fue lo que nos trajo a los pies de Jesucristo y nos hemos conseguido con este gran amor que a poco ido cambiando nuestros corazones. Entonces, unámonos a la obra del Espíritu Santo y recordémonos mutuamente que somos amados. En vez de recordarnos mutuamente nuestras deficiencias y defectos, recordémonos mutuamente que en Cristo somos incondicionalmente aceptados y amados para siempre. Y pongamos nuestra esperanza en la gracia de Dios, no en nuestra capacidad de recordar a la gente la ley de Dios o como quien dice, déjame ayudar al enemigo, que le está aplastando ya con el conocimiento de la diferencia que hay entre quién es y quién no es, y voy a venir yo aquí también lo que nos estamos haciendo daño nosotros mismos. Mira, lo que estoy queriendo decir es que adoptemos una cultura de gracia, donde somos libres para extender a nuestro prójimo el amor incondicional que hemos recibido de Dios en Cristo. Piensa qué pasaría en nuestros matrimonios, qué pasaría en nuestras familias, qué pasaría en todas nuestras relaciones si adoptáramos una cultura de gracia. Considera las consecuencias. Si Dios te abriera los ojos suficientes como para ver, wow, es que he sido un idiota todo este tiempo. Mira, el enemigo me ha estado vendiendo esta mentira de que diga y que exprese y que recuerde la ley y no sé cuánto demás, cuando en realidad eso lo que hace es causa lo contrario de lo que a la razón por la cual estoy diciendo lo que estoy diciendo. Déjame creer las Escrituras y por lo menos probar a Dios. Y voy a adoptar una cultura de gracia en vez de una cultura de legalista. Y a ver qué pasa. Si no estás convencido completamente, por lo menos trátalo, a ver qué pasa. Como que pruébame en esto, dice el Señor. Mira, yo creo que empezaríamos una revolución de amor, verdadero avivamiento, donde Dios en Jesucristo sería verdaderamente glorificado en nuestras vidas. Imagínate. Mira, otro puntito aquí práctico. Entendamos esto. La gracia, el amor incondicional de Dios embellece. Ya hemos hablado de esto un poco, pero quería que lo retocáramos. El amor incondicional de Dios embellece. Mira esto. ¿Dónde lo tenía? En Efesios 5:25.
Y esto lo vamos a ver más detenidamente en las próximas semanas, pero en Efesios 5:25 dice que Cristo amó a la iglesia para hacerla santa, para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¿Ok? Es una exhortación para los esposos y aquí entendemos de esta forma que si queremos, nosotros no amamos a nuestras esposas porque sean bellas, sino más bien nosotros amamos a nuestras esposas para como Cristo hizo bella a la iglesia. Mediante su amor nosotros hacemos bellas a nuestras esposas en la medida en que las amamos. Y de la misma manera nosotros embellecemos a las personas a nuestro alrededor al informarles y recordarles que son amados incondicionalmente por Dios. Entonces yo digo que seamos agentes embellecedores en vez de ser como parte de la solución, en vez de ser agentes malogradores haciendo parte del problema. Al recordarle a la gente lo que Cristo ya consiguió por ellos. ¿Qué consiguió Cristo por ellos? El Evangelio, el cumplimiento de las demandas de perfección de la ley de Dios, o de la perfección que la ley de Dios exige para que ellos puedan tener acceso incondicional al amor de Dios. Eso fue lo que Cristo vino a este mundo a hacer. Yo no crean que vine en Mateo 5, no crean que vine a abolir la ley, vine a darle cumplimiento. Cristo vino a darle cumplimiento a las demandas de perfección de la ley de Dios, para que todos nosotros podamos tener acceso incondicional al amor de Dios. Mira, ¿por qué? Porque, mira, escucha esto, la opresión de conocer internamente que si queremos ser felices necesitamos perfección, marchita el alma humana. Nosotros todos de una manera u otra, como que de recuerdo en la imagen que fuimos creados, sabemos que si queremos ser felices necesitamos ser perfectos. Pero la liberación por Cristo de nuestra necesidad de ser perfectos, ya que Él fue perfecto por nosotros, eso hace florecer al alma humana. El tú saber innatamente, internamente, que si tú quieres la verdadera felicidad necesitas ser perfecto, eso marchita el alma humana. Pero cuando tú te recuerdas y lo conoces por primera vez, que en Cristo esa necesidad de perfección Él ya la cumplió por ti, que entonces ya tú no necesitas ser perfecto para ser feliz, entonces eso libera al alma humana de todas de sus cadenas y hace florecer al alma humana. Uno hace marchitar al alma humana, el otro hace florecer al alma humana, y como veíamos las semanas anteriores, por eso es que entonces el amor incondicional de Dios es la panacea, la cura milagrosa para todas las enfermedades del alma humana. Piensa en esto cuando vas a compartir en el Señor. ¿Quieres producir arrepentimiento en las demás personas? Yo creo que debemos decirle, mira, ¿sabes qué? Conoce el amor de Dios y busca ser satisfecho en Él. Solo Dios te puede hacer feliz. Tú no puedes hacerte feliz a ti mismo. Busca conocer el amor de Dios. Y hablemos del amor incondicional y lo que Cristo ya hizo por ellos. Nosotros deberíamos ser especialistas en buenas noticias, ¿ok? Eso es lo que es el Evangelio, la buena noticia. Tú quieres convencer al católico que deje de orar a la Virgen, o no te enfoques en los negativos, en los otros. Todo ser humano lo que necesita es escuchar la buena noticia del Evangelio. ¿Sabes qué? Cristo pagó por todo y ya tú no tienes que ser perfecto. Él vino a ser perfecto por ti para que tú no tengas que ser perfecto. Y extiéndeles el conocimiento del amor de Dios. Y eso es lo que va a suavizar y en última instancia a disolver todas las durezas que mantienen a la gente separada del verdadero amor del verdadero Dios de la Biblia, que es un Dios que no es simplemente condonador de pecado. Él exige paga, ¿ok? Pero Él en su amor ya pagó por todo Él mismo. Entonces, el amor incondicional de Dios es la panacea, la cura milagrosa para todas las enfermedades del alma humana. Y nosotros debemos recordarle así que a los demás y recordarnos a nosotros mismos constantemente: eres amado, eres amado, eres amado. Seamos agentes embellecedores como parte de la solución de Dios. Seamos gente, acuérdense, nosotros tendemos a olvidarnos de estas cosas. Y nosotros más bien debemos ir a la iglesia aquí, es el lugar donde nos recordamos. Pero una vez a la semana no es suficiente. Recuérdate a ti mismo y ayudémonos mutuamente a recordarnos esta verdad. Ciertamente hay lugar y necesidad para la información y para poder arreglar el velero, y que el velero cada día tenga, el velero de nuestra santificación, y que cada día tenga menos lastre y todo esto, conociendo los preceptos y las cosas de Dios. Pero lo que va a mover ese velero en un avance de santificación es el conocer
este amor incondicional que nos deja estupefacto de pensar que sea cierto. Estas son cosas que no crean lo que yo digo, porque a lo mejor yo puedo estar loco y queriendo escuchar, o diciéndole lo que quiero, lo que yo mismo quiero escuchar. Esto es lo que la palabra de Dios enseña, y es la mejor noticia que existe en el universo, que Dios en Jesucristo vino a lograr por ti lo que tú nunca hubiese podido lograr por ti mismo, la perfección, para que entonces tú así puedas tener una relación personal de amor con este Dios, con el todopoderoso Dios del universo, y en Él dejar que su amor incondicional satisfaga todas tus necesidades de identidad, todas tus inseguridades, y seas libre y satisfecho en Él. Eres amado, eres amado, eres amado. Ya para terminar aquí el capítulo 3 completo, Pablo termina esta sección con alabanza. Qué oportuno, ¿verdad? Termina la sección con alabanza, porque ya la semana que viene vamos a ver que el capítulo 4 ya empieza a hablar de la parte práctica de que esto, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora vamos a ver cómo es que esto se expresa en nuestras vidas, lo que como que se puede decir lo que nosotros debemos hacer, pero en realidad es lo que Él hace a través de nosotros. Pero Pablo termina esta sección con alabanza. Pablo primero predica el Evangelio, luego ora para que el Evangelio sea primero comprendido, y luego para que sea apropiado por fe. Porque cuando escuchamos y comprendemos el Evangelio de Jesucristo, y luego por fe tomamos posesión uno a uno de todos los tesoros del Evangelio, inevitablemente el alma estalla en adoración y alabanza. La verdadera adoración proviene de un corazón que ha sido liberado de una cadena a la vez, para conocer cada día más de este amor que es la panacea o la cura milagrosa para todas las enfermedades con las cuales tú y yo hemos nacido separados de Dios, y el proceso de reenganche está haciéndose una realidad a través del Espíritu Santo que predica el corazón tuyo. Si estás en Cristo, eres amado, eres amado, eres amado. Cristo vino a ser perfecto por ti para que tú no tengas que ser perfecto. Eres amado, es cierto, es cierto, es cierto. Versículo 20 dice: al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Imagínate, por el poder que obra eficientemente en nosotros, diciéndonos: eres amado, eres amado, eres amado. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu amor. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga, y recuerda: eres amado, eres amado, eres amado.